¿Vamos? Acá. Buenas. Hola. Acomódense. Bueno, un gusto primero conocerlos. Gracias a todos por estar acá con este día de lluvia y al final del día, que sé que a veces estamos ya con menos energías. Así que primero, para todos los que pasaron, los invitamos que después si quieren agarrar chocolate o algo para anotar, luego sírvanse. Yo soy Luciana, voy a llevar adelante esta actividad. Bueno, primero de todo, les quiero plantear, dentro de lo que es la presentación, van a ver que es bastante general. La idea es que podamos charlar, que podamos entre nosotros hacer un brainstorming, así que es de base como para que nos acompañe un poquito, pero lo que me gustaría es que ustedes también puedan participar, puedan hacer preguntas, plantear sus ideas y que entre todos vayamos trabajando este tema. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, no me voy a presentar mucho, solamente para que sepan un poco por qué estoy acá hablándoles de esto. Yo me especializo en recursos humanos y hace ya 12 años que trabajo en una empresa que inició su actividad en el año 97 y que desde entonces trabaja remotamente. Así que hemos pasado, yo hace 12 que estoy ahí y hemos pasado por distintas tecnologías, distintas formas de trabajar, distintas herramientas disponibles para el trabajo remoto, distinta concepción también de lo que es el trabajar remotamente. Así que la idea es un poquito compartirles esa experiencia de lo aprendido, de lo que nos ha funcionado, de lo que no. Seguramente ustedes tienen experiencias también distintas que van a contribuir mucho. Así que la idea es que charlemos hoy de lo que es onboarding y la cultura organizacional. No me puedo mover mucho, así que me tengo que quedar acá. Bueno, primero para alinearnos, ¿no? Cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Porque es término abstracto, ¿no? Son todas las normas, son aquellas los valores que tenemos, los principios que tenemos como organización y que nos ayudan a trabajar bien juntos, a entendernos, tienen un significado que definen a esa organización y a la dinámica que esa organización tiene. Por lo tanto, también define las relaciones, define cómo nos comunicamos y crea ese sentido de unidad, ese sentido único que esa empresa tiene por diferente de otra. Cada una con sus características, mejor ni peor, pero es lo que la identifica y que las personas, además de conocer, pueden también alinearse a trabajar de esa manera y cuanto esto más claro sea, más sólido, más consistente, va a generar una mejor experiencia para todos. Ahora, les pregunto, y esto acá me gustaría que ustedes opinen, en sus organizaciones en las que participan o en las que conocen, ¿cómo observan la cultura? ¿Cómo la podemos materializar? ¿Dónde ven y qué les permite entender cuál es la cultura de esa organización? En el trato con el otro. Bien, ¿cómo nos tratamos? El clima. El clima. ¿Qué más podemos decir? Desde la entrevista sobre un poco la cultura organizacional. Bien, ¿qué más? ¿Por allá decían algo? El paquete de beneficios también. Paquete de beneficios. ¿Por qué el paquete de beneficios? Y yo creo que, por ejemplo, es una modalidad de trabajo híbrida, quizás algún beneficio de trabajar más orientado a objetivos sin un horario pactado, hablar un poco de una cultura de trabajo. Tiene un mensaje. Armado al actual, claro. Exacto, cada beneficio que la empresa elija por uno u otro tiene un mensaje, además del impacto que puede tener a nivel compensatorio, a nivel de que la persona le dé justamente ese plus, pero también tiene un mensaje de dónde la empresa está poniendo foco, ¿no? Que considera importante. Bien. En las decisiones que se toman, en el liderazgo, en las herramientas de trabajo, cómo se usan, para qué se usan. Bien, bien. Perfecto. Los reconocimientos. Genial. ¿Qué se reconocen? ¿Qué se pone foco? Para mí se observa en el cómo es, cómo te sentís vos en la empresa. Se resume en cómo es tu trato, cómo te sentís, cómo es el día a día, ahí te das cuenta cómo es la cultura. Me gusta el cómo, me gusta, eso está bueno.
¿Algo más que pueden agregar? Los canales de comunicación, bien, ya algo más concreto. El lenguaje, ¿qué palabras se usan? Bien, No. el vocabulario propio que esa empresa tiene. Excelente. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Se ve esto afectado por lo remoto? ¿Funciona igual? ¿Funciona diferente? Funciona diferente. ¿Qué cosas cambian? De todo lo que ustedes mencionaron, ¿qué pueden observar que es distinto cuando es presencial versus cuando es remoto? El nivel de intimidad que hay en las relaciones, digo, al tener una pantalla en el medio, tiende a ser menos íntimo y por ende la relación no se profundiza y es más difícil mantener un engagement. Nos genera una distancia. La percepción también, perdón, un poco Sí, lo dale. que decíamos, lo que estamos compartiendo entre todos, no es lo mismo lo que se percibe del otro lado de la pantalla que estando ahí, viviéndolo, escuchando lo que sucede, el lenguaje no verbal, un montón de cuestiones que del otro lado probablemente se pierdan. Tenemos menos o distintos elementos y tenemos un contexto que está más delimitado a lo que alcanzamos. Por allá, El tiempo en el que se logra digamos, fidelizar la confianza de vínculos y de abrir, digamos, información estratégica de la organización. ¿No? Como experiencia, digamos, es muy bien. bien, lleva más tiempo esa confianza, creo que lo podemos vincular con lo que ustedes decían, ¿no? Nos conocemos menos, hay más distancia, entonces la confianza se construye, si nos sentimos más lejos nos va a llevar más tiempo. Bien, ¿qué más cambia? Algo de lo experimental, como que cuando uno está poniendo el cuerpo en ese lugar físico, la experiencia que vive lo atraviesa de otra manera que si sigue en su mismo lugar donde duerme, come, bueno, es algo de poner el cuerpo también. Exacto, a ver, cuando... Yo hace, les repito, 12 años que no vivo en una oficina, pero cuando iba me acuerdo de lo primero que me encontré con un montón de experiencias a las que tenía alcance solamente por llegar, incluso sin la interacción con alguien, de ver que la oficina era de cierto color, que tenía cierto formato, me transmitía cosas que cuando estoy en mi casa y lo que accedo es solamente lo que está en la computadora, entonces las experiencias también cambian, las experiencias son diferentes. Bien. ¿Algo más pueden agregar? ¿O que quieren compartir? El aprendizaje, cuando uno aprende del otro, de la interacción. Exacto, no tenemos a la persona al lado para aprender, para observar y poder aprender esas experiencias, escuchar esas conversaciones. Muy bien. Y la resolución de problemas. Cuando fue el tema de la pandemia, que nosotros fuimos full remoto de repente, igual teníamos ya 10 como, pero no es igual. No es lo mismo. Cuando teníamos que resolver algo era, che, me paro, me acerco a la persona y de repente lo resolvíamos en 5 minutos y ahora hay que asistir a una reunión, porque la persona íbamos de reunión a reunión, la vida es una reunión prácticamente, y resolvíamos el problema mucho más rápido y eso hacía como que, nada. Sí, esa costumbre de levantarnos, ir, tocar el hombro, decir, mirá, me pasa esto, ¿cómo lo resolvemos? El mejor café de por medio, juntarnos, charlar un rato, ir a otra oficina a buscar a alguien más y llegar a una solución. Exacto, el remoto nos cambia el entorno en el cual nos estamos manejando, cambia estas relaciones, cómo se dan, cambia los códigos que tenemos. Pero no es imposible lograrlo. Lo que tenemos es que pensar cómo lo podemos adaptar a lo remoto. Entonces, saliendo un poco del ámbito laboral, les quiero plantear otra cosa. Y acá traje mi mate. ¿Por qué ustedes toman mate? Los que tomen. Seguramente algunos no, pero ¿por qué toman mate? Yo para compartir. Para compartir. Porque no tomo. Por cultura. Por cultura. Porque me despierta. Te despierta. Para concentrarse. Bien. No lo tomamos por sed, no lo tomamos por hambre. Rara vez, alguna vez sí. Pero el mate, cuando nosotros pensamos, ¿qué significa para nosotros el mate? El mate nos trae recuerdos, el mate nos acerca a veces a esas amistades con las que lo compartimos, familia, momentos que llevamos adelante. También con nosotros solos. Yo, en mi caso, me gusta tomar mate sola. No lo disfruto cuando tengo un día muy a mil, ese recreo, es compañía, ¿no? Y el mate es algo físico, y por ahí alguien dijo es cultura. Exacto, cuando viajamos lo llevamos o lo extrañamos.
Yo vivo en otro país, pero estoy viviendo en Uruguay, así que también hay mate. Pero cuando vamos más lejos, y personas que se han mudado a otros países, extrañan el mate, vamos a visitarlos, tráeme yerba. Está siempre con nosotros. Y me gustó que vi una definición que dice que el mate es el compañerismo hecho momento. Y me pareció que refleja muy bien lo que para nosotros representa. Me ha pasado de hablando con personas, compañeros de trabajo, que son de otro país, que explicándole del mate, que lo tomamos porque nos ven en las llamadas, que estamos, y el planteo es, ¿cuándo lo tomamos? O cuando decimos, bueno, buen fin de semana, ¿van a ir a tomar mate a algún bar? Y no vamos a un bar a tomar mate. Y se puede, hay algunos lugares, pero no es lo primero que pensamos, ¿no? Pues el mate es eso, es la ronda con amigos, charlar sobre lo que nos pasa, o ese momento de reflexión solos, cuando estamos estudiando, trabajando, quedarnos hasta tarde. El mate es compañía, y cuesta transmitir eso, porque es algo abstracta esa compañía, ese mensaje que tiene, pero esto sí es algo concreto que podemos tocar. Y esto es nuestra cultura, estemos juntos, estemos separados. Con Marisol trabajamos desde hace años juntas, tenemos amistad también, y hoy estamos lejos, pero siempre el mate nos recuerda las conversaciones, el mate nos acerca. Entonces, pensar en una cultura remota es también buscar estos elementos, que esa persona que esté en su casa, trabajando en un coworking, viajando por el mundo, que esa persona pueda tener esos elementos, no tiene que ser una bebida, pero sí elementos que son más concretos, donde puedan identificar a esa cultura organizacional, donde puedan hacer referencia y tener ese sentimiento, ¿no? Esas experiencias, estamos hablando de decir, esto es mi empresa, este es el código que tenemos nosotros. Y obviamente que haciéndolo remotamente tiene sus desafíos, pero es totalmente viable de hacer pensando en otros códigos que tenemos que manejar y que tenemos que adecuarlo poniéndonos en ese lugar, de que no va a estar lo visual como lo conocemos, no estamos compartiendo este espacio, que no vamos a tener esta cercanía. Entonces, cambiamos el enfoque, pero queremos lograr los mismos resultados. Entonces, algo muy básico, muy breve, que seguramente para muchos de ustedes no va a ser algo nuevo, pero sí para alinearnos en la dirección que tomamos. Si tenemos un equipo que es remoto a veces, que es híbrido, donde algunas personas están remotas y otras no, mi recomendación es tomemos un enfoque de lo remoto primero, pero no porque lo remoto mate presencial, sino porque justamente lo que hablamos de estos códigos, si nosotros nos enfocamos en la presencialidad, comenzamos a dejar a un montón de las personas del equipo afuera, que no van a poder integrarse de igual manera, que van a quedar fuera de los chistes, de las bromas, de cómo nos manejamos. Entonces, si en cambio nosotros lo hacemos pensando para lo remoto, va a funcionar también para el que está presencialmente. Va a funcionar para el que una vez va y una vez no. Entonces, mantener el foco de que lo que hagamos cumpla con la premisa de que primero sea remoto. Y eso ya van a ver que va a ser un gran cambio en cuanto a cómo las personas van a sentirse parte de esto y cómo van a poder participar de iniciativas que realicen, van a poder compartir toda esa cultura. Después, ¿por qué digo hacer concreto lo abstracto? Hablamos de liderazgo, hablamos de comunicación, ustedes hablaron de las relaciones, pero ¿cómo transmitimos eso? Si yo no tengo a la persona al lado mío y no se lo puedo mostrar. Tenemos que hacerlo concreto, tenemos que mostrarlo de alguna manera, es decir, este objeto que queremos decir, poner en palabras la comunicación de cuál es nuestro liderazgo, poner en palabras y en acciones concretas que si nosotros vinculamos la acción y la comunicación, todo alineado hacia una misma dirección, eso que comenzó siendo abstracto toma forma, porque ya estamos hablando de
no tenemos este liderazgo, sino que observamos el liderazgo en este determinado tipo de acciones. Entonces, no importa dónde estemos, no importa cómo estemos trabajando, vamos a poder observar de igual manera quién está en la oficina como quién está en otro lugar. Obviamente la comunicación clara y efectiva. No necesariamente es más comunicación, pero sí tiene que ser una comunicación bien definida, entendiendo todo lo que estamos transmitiendo, porque como recién les planteaba, cuando estamos en una oficina tenemos otros elementos visuales que nos acompañan. El clima, que hoy creo que vos decías, el clima lo observamos mejor, vamos a una oficina, se están riendo, vamos a una oficina, están todos serios, callados. Remotamente no, puede estar prendida a fuego la empresa y yo estoy escuchando música en Spotify y para mí divino, todo bárbaro. Entonces necesitamos que la comunicación transmita mucho más, esté disponible, tenemos que hacer más esfuerzo comunicacional para asegurarnos que llegue a las personas y que puedan tener la información que necesitan dentro del marco del mensaje como lo queremos transmitir, como queremos que llegue. Obviamente básico, congruencia. Y esto presencial, online, remoto, híbrido, como sea. Tiene que haber congruencia. La cultura, y acá vamos nada más a la cultura, tiene que ser cierta, si no va a causar mucho problema. En años atrás, cuando empezaron muchas empresas a tratar de mostrar una cultura descontracturada, divertida, innovadora, ¿cuántas empresas cayeron en poner una mesa de ping-pong o de pool? Y no tenía nada que ver con quiénes eran, porque volvemos al punto de que la cultura me representa, es la identidad. Si no es cierto, puedo poner lo que yo quiera acá, pero las personas van a ver que no soy yo, van a ver que eso no es real. Y esa incongruencia entre lo que digo y lo que realmente soy va a generar un problema mucho mayor que si quizás hay cosas que tengo que mejorar, que tengo que trabajar, que todavía no está perfecto, pero muestro apertura, muestro que conozco las falencias que puede tener la empresa, dónde tiene una necesidad. Pero tenemos que ser muy congruentes, ver cómo ese mensaje llega y cómo la persona lo interpreta y si realmente estamos mostrando lo que somos o si quizás vamos en direcciones distintas. ¿Y qué pasa mucho? A veces planteamos, somos una empresa que damos oportunidades de crecimiento y están las mismas personas en los mismos puestos desde hace años. Brindamos capacitaciones y desarrollo, una capacitación al año. Son cosas que tienen un impacto muy alto en las personas, prestan mucha atención a todo esto. Entonces, ser congruentes en el mensaje que transmitimos y lo que hacemos es sumamente necesario. Y por último, ¿por qué acompañar y hacer parte? La persona que está remotamente no tiene el compañero para ir a tocarle el hombro como hablábamos hoy. Nosotros necesitamos, al revés, estar a disposición, tocarle el hombro y preguntarle si necesita algo, que tenga las herramientas, que tenga acceso a todo lo que necesita para que no se sienta que la persona está sola. Y eso no tiene que ver con estar remoto presencial. De hecho, me pasó en varias oportunidades, personas que trabajaban en oficina, que me decían, llego y nadie me saluda, no conecto con las otras personas. Y podemos sentirnos con un equipo, sentirnos parte, con personas que no están en el mismo espacio físico. Entonces, el estar presente, el buscar cómo llegar a cada uno, es algo que no lo logra recursos humanos, no lo logra una persona, tiene que ser un enfoque de toda la organización, de ese sentido de poder incluirlos y poder tener un espíritu más servicial para llegar a las personas. Como ven, nada raro, cuestiones básicas, pero que tenemos que tenerlas presentes, no olvidarnos que tienen que guiar hacia dónde vamos. Y ahora, ¿cómo vamos a armar un proceso de onboarding? Y acá, de nuevo, colaborativo. ¿Dónde arrancamos? ¿Cuándo le damos inicio al proceso de onboarding? ¿Cuándo lo hacen? Desde que se confirma candidato. Muy bien. ¿Qué significa
confirma candidato, en tu caso? Se le firma una carta oferta y se le dice que está... No, se firma carta oferta. Excelente, aceptó. Oferta de trabajo aceptada, comenzamos a trabajar juntos. No importa si es en un mes, no importa si es en una semana, nos dispara el proceso de onboarding. ¿Cómo lo dispara? ¿Qué hacen ahí? Accesos. Bien, piden accesos. En nuestro caso nos comunicamos con el candidato desde el departamento que gestiona el onboarding para darle la bienvenida, contarle cuáles son los próximos pasos y empezar como involucrarlo en bueno, qué es lo que viene. Bien, me gustó eso, el comunicación con la persona, ¿no? Ya hacer sentir que ya desde ese momento la persona es parte de nuestra empresa. Entonces, darle la bienvenida, plantear cuáles son los próximos pasos. Trabajo nuevo, ansiedad. Acá tenemos que tener mucha empatía, ¿no? La ansiedad de empezar, los miedos de empezar. Entonces, darle la bienvenida y plantearle, mira, este es el camino de acá a tu onboarding. A veces el onboarding es cortito, esa parte inicial, porque la persona empieza en poquitos días y otras veces se hace más largo. Ahí tenemos que ser más creativos para extenderlo. ¿Qué hacen? ¿Qué otras cosas hacen en esa etapa previo al primer día de trabajo? ¿Qué otras cosas pueden hacer? Creo que se trabaja también con el líder para como setear los primeros días de esa persona, cómo va a ser, qué objetivos va a tener, quién va a ser el vario, la persona que le va a acompañar en los primeros días de ese candidato. Bueno, ya no es candidato, ya es parte del equipo. Bienvenido al equipo y agenda. Sí. Ir armando, que no tiene que estar hecha el día 1 esa agenda, pero la podemos ir armando colaborativamente y darle visibilidad. Decir, mira, tenés ya agendado estas reuniones o te vamos a agendar reuniones donde vamos a ver estos temas, vas a cubrir esto. Muy bien, ¿qué más pueden hacer? Plan de entrenamiento. Plan de entrenamiento. En Si el lo caso tenemos. que sea remoto, nosotros coordinamos el envío de su kit de ingreso, por ejemplo, y vamos armando lo que es el programa de las meetings. En el caso que sea presencial, también, bueno, cómo venís en transporte público, venís en auto, ofrecemos la cochera, probamos el desayuno. Perfecto. Dependiendo, digamos, de que Claro, del formato. Pero está bueno que ya tienen pensadas las dos opciones. Es decir, si es remoto, hago todo esto. Si es presencial, hago esto. ¿Tienen, cuando lo diseñan, piensan en la experiencia a lo que apuntan y tratar de replicarlo de las dos formas? Sí, a veces, por supuesto, dependiendo dónde sea la parte remota, se complica un poquito, pero se busca la vuelta para que sea igual para todo aquel que quiera ingresar al ingreso, mejor dicho. Exacto, porque ahí es importante tener eso presente, es decir, si hacen un desayuno para recibir a quien se suma presencialmente, quizás pueden enviarle un desayuno a quien está remoto. Obviamente, habiendo enviado muchas cosas remotamente, sé que a veces no hay desayuno y a lo mejor es otra cosa, pero bueno, transmitir el mismo mensaje, aunque sea de diferente forma, pero que al final lo que transmitimos sea lo mismo. Bien. Preparar el equipo que se va a sumar la persona, porque siento que el onboarding no es sobre la persona que entra, es cómo se prepara el equipo para recibir a esa persona. Exacto. Ahí vos llegas un día y tenés un compañero nuevo y eso realmente es horrible, como no me estaban esperando, no sé, generar esa expectativa. O asignamos en la agenda que tal se va a ocupar de tal cosa y la persona no sabe que entra y es, ¿qué hago? O si no le decimos, pero no tiene las herramientas. Tenemos que pensar en qué necesita, tiene la información, tiene el tiempo. Le planificamos que esa persona pueda. Se usa mucho el formato a veces de buddy, de un compañero, de un partner, pero ¿tiene la persona el tiempo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Tenemos pensado un programa para entrenar a quienes van a acompañar? No tiene que ser un entrenamiento de un año, pero es sentar las bases. ¿Qué esperamos que se logre en esa relación? ¿Cuál es el foco? ¿De qué va a tratar? Asegurarnos que esa persona que va a estar acompañando el onboarding va a tener las herramientas que necesita para que esto sea exitoso. Si no, nos estamos ocupando mucho de quien ingresa, pero estamos descuidando a la persona que hoy ya está en la empresa y le estamos asignando una responsabilidad para la cual no están preparados. Bien. Bueno, nosotros lo que comenzamos a implementar hace un tiempo fue cuando se suma alguien, siempre hacemos esto de darle la bienvenida, etcétera, pero el primer mail que recibe, antes que el oficial de bienvenida, con agenda o con los próximos pasos,
es del presidente de la empresa o de alguien del equipo ejecutivo que está si es a lo mejor de un puesto, de un área en particular, que quizás ahí creemos que es más conveniente que sea un ejecutivo de esa línea y no presidente, le mandamos la información, le decimos, mira, aceptó, empieza tal fecha, este proyecto, y es un mail totalmente descontracturado, no tiene un template, no tiene un formato, me comentaron que aceptaste sumarte a nuestro equipo, que vas a estar en este proyecto, bienvenido, me pongo a disposición. Bien humano, porque eso es una de las cosas que queremos transmitir en nuestro caso. No se va a encontrar con una empresa corporativa estructurada con todos los procesos funcionando de 10. No, tenemos muchos procesos por desarrollar, tenemos muchas cosas por hacer, pero somos muy humanos. Entonces, eso es lo que le transmitimos cuando el presidente manda ese mensajito que normalmente nos dicen, después nos contactan por atrás. Me escribió el presidente, no me lo esperaba. Eso, pequeño detalle, pero que suma mucho. Y dependiendo, obviamente, cuánto tiempo tarda la persona en incorporarse, a veces puede ser invitar a, si quiere sumarse, a alguna llamada más informal para contarle, en vez de pasarle todo por escrito, contarle un poco, pasarle algo de historia de la empresa o del proyecto en el que va a trabajar. Algunas cosas no con el objetivo que aprenda, sino de mantener esa comunicación activa, de ir avanzando. Pedirle la información que necesitamos para compartir y presentar después a toda la empresa. Es decir, pequeñas cosas, sí. Siempre lo que tratamos es que sea muy personalizado. En esos casos que quizás tenemos un mes, 6 semanas hasta que la persona se incorpora, generalmente lo que hacemos es hablar con reclutadores que estuvieron en el proceso, managers, entrevistadores y demás, tratar de identificar, bueno, ¿qué le interesaba? ¿Por qué quería sumarse a nuestra empresa? ¿Por qué le interesaba este puesto? Entonces, ver si a lo mejor es algo vinculado al desarrollo de la posición, ¿qué le podemos transmitir de eso? Si es algo vinculado a las tecnologías con las que va a trabajar, ¿qué le podemos compartir para que tenga esa visibilidad? Digamos, esa agenda, ese camino que le mostramos de cómo va a seguir, pensando ya, además de lo que es estándar, lo customizado para esa persona. Después de todo lo que no tiene que ver con asegurarnos que tiene los accesos, que le llegue la computadora, etcétera, etcétera. Ahí te hago una consulta. Dale. ¿Tienen como una paridad entre cantidad de ingresos o cantidad de nómina versus cantidad de gente en recursos humanos que pueda dar ese seguimiento customizado? Mira, te puedo dar números y que lo consideres qué tan... Mira, nosotros somos 280 personas trabajando distribuidas en 16 países, con la característica de que la empresa no se organiza por países, sino es una sola unidad. Y en recursos humanos somos 8. 2 generalistas, con distintos focos cada uno, pero 2 generalistas, una persona enfocada a compensaciones, una persona enfocada más a lo administrativo, quien está a cargo del área, y 2 recruiter coordinators. Y una persona que da un apoyo on demand, podemos decir, para algunas tareas en particular. Pero nosotros disparamos el proceso, pero buscamos involucrar mucho a los equipos. Claro. Digamos, una de las partes, que esto tiene que ver más adelante con los participantes del proceso, el onboarding no es nuestro, no es recursos humanos. Nosotros lo que tratamos es que se entienda que todo el equipo es parte de ese onboarding. De hecho, por ejemplo, en algunos casos donde trabajan remoto, pero al mismo tiempo están en ciudades donde tenemos otras personas, a veces los hemos invitado a decir, bueno, organizamos esta reunión, esta actividad, podés pasar, o quizás, mira, justo hay un compañero de tu equipo en la misma ciudad, en vez de mandarle todo el equipo directamente, quizás coordinamos para que se lleve la persona y de paso charlan, que tomen algo y se conozcan, o si manager está también en la misma zona, que puedan interactuar. Pero buscamos nosotros ser los responsables de que el proceso se ponga en marcha, se ejecute, pero después dividimos tareas y asignamos también responsabilidades a otras partes.
Eso sobre todo en la parte esa inicial. Después, obviamente a medida que va avanzando el proceso de onboarding, cada vez tiene más participación el equipo con el cual trabaja que recursos humanos. Hay un traspaso donde al principio nosotros tenemos más esa responsabilidad, ese ownership, y después ya nosotros quedamos más dando el soporte, acompañando, y ellos siendo los responsables de continuar. Sí, sobre todo porque si lo pensamos desde la parte de etapas, después que algunos denominan pre-onboarding, para mí el onboarding arranca ahí, así que es todo onboarding, pero si lo queremos separar un poco, esa parte inicial es más de acompañamiento, es de estar, de asegurarnos que la persona, manejar también sus ansiedades, pero después empieza más lo que es la parte ya de entrenamiento, en el puesto, en sus tareas, etcétera. Entonces ahí ya necesita más participación del equipo directamente. Lo que nosotros podemos hacer, obviamente, es mucho más limitado. Por favor. Bien, ejes. Con ejes me refiero a qué enfocamos el onboarding. ¿Qué incluiríamos o qué quisiéramos transmitirle a una persona? Acá volvemos, que está remotamente, que tenemos que hacer este onboarding en nuestra empresa. ¿Qué temas podemos decir son los principales que queremos tratar o que tenemos que incluir? ¿Desde HR o general de la compañía? General, compañía. Calidad, seguridad, higiene, mejora continua, recursos humanos, negocio, regularidad. Bien. Valores o el propósito de la empresa. Bien. Visión, qué objetivo tiene la empresa para este año, cuál es la hoja de ruta para los próximos 6 meses, por ejemplo. Genial. ¿Dónde va la compañía? ¿Dónde está y dónde va? Bien, entonces tenemos una parte que tiene que ver con lo general de la empresa y me gustó esto que dijiste, la cultura. Sí, tenemos que transmitirla. Esta persona no nos conoce todavía nuestros códigos, no conoce cómo nos manejamos. Tenemos que transmitirla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transmitir esta cultura a alguien que se suma a la empresa? Comentarle ciertas particularidades. Nosotros, por ejemplo, ponemos muchos ejemplos. En nuestra empresa se utilizan mucho los acrónimos. Entonces, desde un primer momento les anticipamos que van a haber acrónimos por todos lados, que tengan paciencia, que al principio es un... Usamos la palabra bardo directamente. Muy bien. Bardo de acrónimos. Porque realmente tiene muchísimos y, bueno, es medio focoso, nos reímos un poco de eso. La gente que viene de otras multinacionales hace sí, es así tal cual, entonces... Pero está bueno porque ustedes también con eso que decís, es un bardo, lo toman en broma, están transmitiendo... Cálmate, desestructúrate, no importa. Si no sabes un acrónimo, lo vas a ir aprendiendo. A eso me refiero con los mensajes. A ver, no es lo mismo. Si le damos un glosario con todo, esto es lo que te tenés que aprender porque son los que usamos, que si se lo transmitimos de esta otra manera. Es un bardo, los vas a ir aprendiendo. Te damos esto para que sepas, si ves alguno puedas entenderlo, pregúntanos. Ya el mensaje ahí cambia. Y eso es parte de la cultura. Eso es muy propio de ustedes y está bueno que puedan transmitir esas palabras. Es más, está bueno que puedan poner esas palabras. ¿Ven? Esto de ponerle un nombre ya le da otra entidad, ya hace concreto esto abstracto que es cómo cada uno lo siente o cómo la empresa maneja estos acrónimos. Esto mínimo de ponerle un nombre ya cambia cómo lo consideramos. Lo hace visible para el que está oficina o fuera. Bien, ¿qué más pueden hacer para transmitir la cultura? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué hacen? ¿Tienen formas de materializar los valores? Que es una de las cosas que siempre cuando hablamos de valores nos cuesta. Por ejemplo, somos parte de una startup con lo cual tratamos de llevar adelante algunas iniciativas o acciones más enfocadas justamente a las personas. Por ejemplo, más al lado formal tenemos una organización llamada All Hands, que forman parte de los países que están en la empresa, Argentina, México, Chile en nuestro caso, y ahí bueno, le comentamos los reuniones que llevamos adelante para mostrar a nivel de la visión estratégica de la empresa, dónde está enfocada la empresa. Somos una empresa logística que se ha explotado el hot sale que hubo también hace poco en Argentina. Es como una empresa, es una reunión donde se juntan, digamos, tanto los founders, todos los managers y todos los analistas, todo el equipo, con lo cual por el lado más formal quizás por ese lado materializamos la cultura y el lado más informal quizás buscamos alguna, no sé, de un amigo, de la primavera, que son cuestiones más puntuales para mostrarle que bueno, ahí buscamos un lugar salir de la rutina diaria y poder compartir algo en equipo, integrarnos básicamente. Bien. Así tratamos de materializarlo por lo menos. Bien. ¿Allá? Contar la historia, de dónde, cómo surge la organización,
de la cultura o habla del estilo de la organización, ¿no? Después están las personas que lideran que también condimentan esta cultura. Exacto, darle historia, ¿no? Es el contexto de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, que también está relacionado con lo que vos decías de si tenemos un roadmap, de cuál es el futuro, hacia dónde nos dirigimos. Como parte de los onboarding, nosotros también lo que hacemos es mostrarle los canales de comunicación, por ejemplo en Slack, que tenemos diferentes canales que están nombrados, o sea, eso es comunicaciones people, eso es random, o sea, acá vas a encontrar memes, chistes, ofertas, o sea, como cualquier cosa, e ir adentrándolos y diciendo, acá podés comunicar tal cosa o podés decir tal cosa, y eso es simplemente un canal informativo. Bien, y les hago una consulta. ¿Todas estas iniciativas las manejan en general para todas las posiciones, todos los colaboradores, o tienen acciones más segmentadas en función de las áreas? Nosotros en nuestro caso nosotros creemos que el onboarding es cultura y la cultura se hace con el tiempo, entonces lo vemos como un onboarding inversivo total de 6 meses en donde iniciamos con todas las charlas estándar que tenemos, pero igualmente tenemos un estadio de los 6 meses, 2 veces al año, en donde hay un encuentro de 1 hora y media con todos los ingresos de esos últimos 6 meses, donde hacemos actividades vinculadas a, capaz que aprovechamos a reflejar la cultura, los propósitos de la compañía, invitamos a los gerentes, conocemos a los gerentes de recursos humanos, y nosotros estamos divididos en sales y supply. Y la realidad es que tenemos dos tipos de colaboradores completamente diferentes, que es fábrica y oficinas, ingeniería y manufactura. Entonces tenemos 2 perfiles completamente diferentes de onboarding para cada uno de esos, pero cuando hacemos esta experiencia a mitad de año, sumamos a los dos e integramos para que también se vinculen entre las 2 áreas, porque es esto, o sea, más allá de que en las primeras semanas o meses podés empezar a trabajarlo, es algo que se va a instalar a lo largo de los meses, ¿no? Sí. Exacto. A veces tratamos de compartir todo esto lo antes posible y lo que hacemos es abrumar a la persona y que después tiene un montón de información y no se va consolidando. Entonces, está bueno esto de ir distribuyéndolo, empezar, sentar primero lo más general, lo necesario, básico para arrancar, y después pensar que el tiempo del onboarding va a ser prolongado, porque nos interesa no solamente presentar toda esta información, sino que la persona lo incorpore y hacer un seguimiento de que esto llegó, que ahora la persona está pudiendo también ser parte de esa cultura y transmitirla. Nosotros desarrollamos en los tiempos un poquito al revés, o en el orden, mejor dicho. Nosotros tenemos armado, por un lado, lo que es el onboarding journey, que le llamamos, que son una serie de charlas puntuales que tiene que ver mucho con la estructura de la empresa, donde ciertas áreas, no todas, pero se hizo una división de pensar, bueno, el área de producción que cuente su estructura, qué tipo de clientes trabajamos, para que toda persona que forma parte de la empresa pueda conocerlo, aunque no se esté en esa área puntualmente, pero pueda conocer. Después, la parte de ventas y de marketing también tiene una sección, y así es con un enfoque más estructural de la organización, pero hacer esta presentación. Como los ingresos a veces no son todos juntos, tenemos un calendario donde todos los meses esas reuniones tienen una fecha y se van armando los grupos de ingresos. Bueno, cuando participa alguien, a lo mejor se suman al segundo día y alguien se suma al mes, pero tratamos de que en el transcurso de un mes puedan participar de todas estas reuniones. Y la última, que esa es la única que no suele ser al mes, suele hacerse un poquito más espaciada, es una reunión con el CEO de la empresa, donde es una conversación, no hay una exposición ahí, no hay una presentación, pero es para obtener, para dar lugar a charlar y ver, bueno, cómo la persona se ha sentido ese primer tiempo, que lo conozcan también a él, hacer un intercambio, podemos decir más informal dentro de lo que su rol, ¿no?, a veces propone, pero es algo desestructurado, no tiene un contenido puntual más que esa interacción con todas las personas que se han sumado. Y después, complementando esto, este es un entrenamiento que es todo sobre la base de la cultura de la empresa, planteando cuestiones de estas del vocabulario, de procesos y por qué funcionan así, orientándolos con lo que son los valores, con lo que son
la misión y visión de la empresa, y por otro lado, herramientas que usamos y que están vinculadas también o alineadas también a lo que es la cultura. Es decir, lo que tratamos de hacer acá es, además de darle la parte, podemos decir, más teórica e histórica, acá también la cultura se presenta con el porqué, cómo surge, incluso hasta contando anécdotas de decir, bueno, hace 10 años nos pasó esto, aprendimos esto, entonces ahora lo gestionamos de esta manera. También el poner esa cultura como marco de otros procesos que hacemos dentro de la organización y que a la persona le va a impactar. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con compensación, cuál es la filosofía de compensación de la empresa y de revisiones de compensación, que ya no sea solamente un proceso, sino que es un proceso que está basado en la cultura organizacional, cómo gestionamos los proyectos, la relación con clientes y demás. Es decir, distintos procesos y elementos que nosotros tenemos, los estamos atando a la cultura de la empresa, planteándolos de que es para que ellos puedan incorporarse mejor y entender más rápidamente estas particularidades, este vocabulario propio y el cómo hacemos las cosas. Ese entrenamiento se hace de 1 a 2, digamos, 1 vez por mes o cada 2 meses. Ahí depende realmente de la cantidad de ingresos que tengamos, porque la idea es armar grupos pequeños, también tiene que ver con el tamaño que tenemos. Generalmente son grupos no menos de 5, y creo que en los últimos se ha tratado que no sean más de 10, 11, y participan distintos líderes de la organización, son los que llevan adelante este entrenamiento. Que ahí también vuelve al rol de recursos humanos. Acompañamos, pero no lo damos directamente nosotros, sino que buscamos otros roles con el objetivo también que las personas puedan conocer a distintas partes de la organización en ese entrenamiento. ¿Sí? ¿Cómo hacen en este tiempo donde por ahí todavía no sucedieron algunas charlas? Porque yo me incorporo hoy, por ahí mi charla de donde conozco a poco de la estructura dentro de un mes, y bueno, y se ve qué está haciendo. ¿Qué pasa en el medio? Porque hay algo como que me estoy perdiendo. Exacto. Yo ingreso, me estoy perdiendo de información para poder moverme mejor en la organización. ¿Cómo manejan esos tiempos? Exacto. Bueno, por un lado hay este entrenamiento por un lado entra más en detalle y pone en contexto todo lo que van aprendiendo en el onboarding, simplificándolo un poquito. Pero básicamente las cosas puntuales necesarias que son básicas para el trabajo de cada rol o que son básicas para cualquier persona que forme parte de la empresa, de otra forma están contempladas. O puede ser una reunión con manager, o puede ser una reunión con recursos humanos, o de alguna forma está. Le agregan una parte más humana, digamos, cada tanto, y lo otro está como más automático. O sea, lo consuma en el momento que entra, sin importar si tiene... Claro, porque en realidad se complementan de qué manera. Y que tiene que ver también con esto que decía de ir haciéndolo gradualmente, que a veces desde que empezás hasta cuando terminaste de ver todo, es tanto que algo no quedó bien incorporado. Entonces, sirve como para sentar eso que fueron aprendiendo. Entonces, hay algunas conversaciones que se tienen al inicio o incluso antes, al momento de la oferta laboral, que entonces después en este entrenamiento puntual se retoman y se entra más en detalle. A lo mejor esto que te decía del por qué surgió, del cómo se relaciona con otras cosas. Entonces la persona ya no tiene eso suelto, sino que lo tiene más entendiéndolo dentro del todo de la organización. Se repite, pero la persona ya tiene mucho más contexto, porque ya está... Exacto, entonces, generalmente, y en esto te soy súper transparente, cuando lo toman a ese entrenamiento muy al principio, se sumaron y justo pasa mañana, sumate, suele ser mucho, y es más del entrenamiento tipo, te llevaste un montón de anotaciones, y después cuando tenés las charlas individuales, empezás a decir, era esto lo que me dijeron. Si no, cuando lo tienen más adelante, funciona al revés. Entendiste lo separado, lo individual, y después fuiste al todo. Ahora estoy pensando qué ejemplo te puedo poner. Nosotros, dentro de los procesos... Bueno, esto por ejemplo te digo de compensaciones. Cuando la persona se va a sumar a la empresa,
Le explicamos cómo calculamos compensaciones, cómo es el proceso de revisión de compensaciones. Tiene claridad de todo eso. El por qué se lo explicamos poquitito como para que entienda, tenga algo de base, pero no vamos tan en detalle. Entonces, la persona lo sabe al proceso. Durante este entrenamiento lo profundizamos mucho más. Entonces, de esa manera vamos equilibrando. Lo ideal igualmente es que si no hay ingresos o muchos ingresos y queda un grupo chiquito, se hace con un grupo chiquito. Cada 1 o 2 meses máximo tiene que suceder esto. No, te diría que hemos llegado a casos de un poquito más de tiempo, pero lo tratamos sí de atender como una situación particular porque las dos, como te decía, uno te da las partes individuales separadas y el otro es el que te pone todo en contexto y ahí es donde vos entendés más la cultura, ¿no? Como un todo, más a ese gran nivel y no pensándolo en como acciones o un beneficio o algo más aislado. No, de nada. Bien, sí. Dale. Vos mencionaste que también les presentaban herramientas concretas. Sí. ¿A qué tipo de herramientas? Con herramientas puntualmente me refiero, son más cuestiones vinculadas a la forma de trabajo o al cómo gestionar, por ejemplo, un conflicto con un cliente. No herramientas de un software, no herramientas de algo más concreto, sino más de suponete, nosotros una de las cosas que trabajamos es cómo manejar la ansiedad, tanto con clientes como con miembros del equipo. La empresa tiene planteado, ¿no?, algunas cuestiones a considerar, esto y esto. Le da, como bardo, bueno, le da su estructura. Eso para nosotros es una herramienta, porque estamos ayudando a que la persona que tiene un cliente que está enojado, cómo gestionar para que ese cliente puedan tener una conversación, en vez de enojarse, podamos trabajar juntos en resolverlo. Entonces, a eso me refiero con herramientas. No es un entrenamiento donde le enseñamos, no sé, a usar Zoom o Microsoft, ¿no? A eso me refería. Gracias. Bien, bueno. Entonces, las etapas, ahí está bueno que vos también dijiste el hecho de que esto pasa tiempo, no es... ustedes lo tienen definido en 6 meses, me dijiste. Digamos, como estándar. Sí, es el plan de entrenamiento por parte, digamos, del profesor, gerente o líder, y desde recursos humanos cerramos con esta parte más cultural y como retomando la estrategia de grupo y los valores, con el cierre de lo que llamamos experiencia, que se llama, que es la compañía. Bien, buenísimo. ¿Alguien más tiene definido tiempo estimado de onboarding? 3 meses. Y en cuanto a las etapas, ¿las tienen definidas? ¿Por dónde pasa más o menos? O sea, lo que nosotros definimos es qué atacamos en el primer mes, cómo vamos enseñando, digamos, capacitando en cada mes, desde la parte cultural o la parte más de misión, valores y todo lo inicial del primer mes y cómo vamos haciendo que esa persona evolucione en su rol con distintos tipos de representaciones. Ya el segundo y el tercer mes van más para el lado del líder, o sea, es más el líder el que está más de lleno, pero nosotros seguimos muy de cerca también. Sí, un poco lo que charlábamos. Sí, nosotros no lo tenemos estandarizado en tiempos, es otra de las cosas que hacemos más a medida. Tratamos de cuando manejamos un plan de 30, 60, 90 días, pensar que los primeros 30 días es más que la persona nos conozca, incorporar información. A los 60 días ya entramos en la instancia que tiene que ver con, bueno, la persona hace, comienza todo el proceso de ejecución y después, pensando en los últimos 30 días, ya es donde más la persona, más que ejecutar tareas, ya puede incorporar más de sí. Ya puede proponer mejoras, puede proponer cambios, puede aportar. Obviamente que esos 30, 60, 90, con ese formato en mente, los tiempos pueden cambiar, sobre todo teniendo en cuenta rol, seniority y algunos otros elementos. También esto lo acompañamos, sobre todo para algunos, y esto no tiene que ver con seniority, pero sí con algunos clientes que trabajamos que ya llevamos mucho tiempo y que son bastante complejos porque son sistemas ya muy grandes que tienen muchas dependencias y demás. Entonces tenemos hecho todo un programa de mentorías para acompañar el onboarding. Esto incluso ya sale hasta del onboarding que lo pensamos como
de alguien que se suma de afuera de la organización, sino que puede ser también un onboarding de alguien que cambia de equipo, que estaba trabajando en otra cuenta y pasa a esta cuenta. Entonces, acompañamos el proceso de onboarding con un proceso de mentoría que está enfocado más en que la persona pueda aprender del equipo, pueda aprender del proyecto, pueda aprender de las tecnologías y todo lo que requiera. Que en este caso acá me meto, también pues estaba mirando la hora, un poquito en lo que son las herramientas. Si bien no lo utiliza toda la organización, pero porque en ese sentido somos flexibles de que mientras esté, que lo manejen con distintas herramientas, pero uno de los que es un buen ejemplo que nos sirve mucho, tenemos hecho en Trello para este equipo que les digo que ya es muy estable, de mucho tiempo y bastante complejo. Tenemos mapeado todo el proceso de onboarding de la organización, de la cuenta, del cliente, del proyecto, etcétera, etcétera, todo mapeado. O sea, qué se espera hacer primera semana, segunda semana. Con todas las tarjetas tienen el contenido de los links que pueden necesitar, quiénes son los roles responsables, ¿no? A lo mejor es un rol de TL, un rol de arquitectura, un rol de HR. Y después, cuando cada persona se suma, se toma ese board y se customiza pensándolo, bueno, para ella que se sumó ahora, esto lo sabe, esto no es necesario, esto lo necesitamos en más tiempo, esto lo podemos hacer más rápido. Acá es donde tenemos en cuenta cuándo se hacen estos entrenamientos que son generales de la organización. Decimos, bueno, en función de si esto se hace primero, esto lo hacemos después. Si esto se va a hacer más adelante, tenemos que cubrir esta necesidad. Entonces, con ese mapeo nos sirve para claridad a nosotros, asegurarnos que podemos ser flexibles, pero sin perder partes, ¿no? El cambiar algo de lugar no implica que lo dejamos, que se perdió, sino que ya sabemos dónde está ubicado. Y también lo que nos permite es visibilidad con la persona. El mostrarle y el primer día decirle, bueno, este es todo el plan de trabajo de tu onboarding, que en algunos casos pueden ser meses de trabajo, sobre todo si también las cuestiones de entrenamiento son mucho más profundas. Pero es una herramienta que a nosotros por lo menos nos sirvió muchísimo. Tenemos clásicos que prefieren Excel y hacen lo mismo con Excel, pero tengo una preferencia por una herramienta más colaborativa y visual como es un Trello Board. Así que nada loco, pero realmente sirve mucho porque además nos permite que manager de equipo tiene acceso, recursos humanos tiene acceso. Todas las partes involucradas en ese onboarding pueden tener acceso y la misma persona también ayuda a que tenga esa responsabilidad también de su lado. A medida que va avanzando, ya la responsabilidad del onboarding comienza a cambiar de quiénes son los que tienen que involucrarse. Y ya la misma persona también comienza a hacerse cargo de cada actividad que tiene que completar, de cada avance que tiene que mostrar. Entonces se hace muy colaborativo y muy fácil de ver y de seguir. Bueno, estamos a unos 4 minutos. Después, con otras acciones y otras herramientas que ustedes utilicen dentro del onboarding. No tiene que ver más con la experiencia, tal vez, no sé, Spotify, para que la gente elija temáticas y se presente con un tema musical, por ejemplo. Kahoot para juegos, dinámicas. Sí, teníamos una parte que era bastante, que tenía que ver con organización, con la cultura y demás, que cuando lo decíamos era como, bueno, lo entiendo, voy a entrar por esta, después el otro. Sí. Los involucramos un poco más de esa forma. Bien. Sí, nosotros justamente para este entrenamiento tenemos una lista de Spotify hecha con canciones de músicos del equipo. O sea, hay muchas personas que han grabado canciones, tienen sus propias producciones, entonces aprovechamos y tenemos la lista, que entonces cuando hay un break, cuando están subiéndose, ponemos esa lista de Spotify, que de paso es de todo, es de los mismos compañeros, ¿no? Se van conociendo. Sí. Después, bueno, también usamos mucho... Sí. También hacemos, digamos, alguna actividad un poco más de compartir entre grupos con los que no se ven habitualmente, pero posiblemente el día de mañana compartan un proyecto. Entonces, los ingresantes
repartimos tarjetas con distintos temas que hacen como una puesta en común, un compartir, digamos, a veces son los sentimientos desde que entraron hasta ese momento de la reunión, o qué les gustaría haber recibido que no recibieron y nos retroalimentamos de esa manera. A veces con cosas muy simples generás una herramienta que te aporta y te da feedback del propio onboarding que estás desarrollando. Exacto. Bueno, y eso tiene que ver también con la parte final, que es muy importante hacer una medición, evaluar nuestro proceso de onboarding. Y evaluar el proceso de onboarding tenemos que evaluar cómo fue la experiencia de los participantes. La persona que fue a través del onboarding desde ese momento que aceptó la oferta, como hasta los que participaron de ser un partner durante el onboarding, managers, compañeros, las distintas partes que se han involucrado, porque, otra vez, no tenemos que a lo mejor descuidar a una de las personas que ya forma parte de nuestra organización y dejarlo de lado y que a lo mejor tenga una mala experiencia en su rol dentro de este proceso. Evaluar los objetivos que nos planteamos al armar el onboarding. Tenemos un objetivo de que este onboarding sea lo más eficiente y rápido posible. Tenemos objetivos que tienen que ver con cuándo la persona va a estar productiva. Tenemos objetivos que tienen que ver con la forma en que lo dictamos. No sé, cada empresa va a definir qué trabaja en ese onboarding y ahí tenemos que validar si cumplimos o no cumplimos los objetivos que nos planteamos. Esto que yo les contaba de los, por ejemplo, de todo este mapeo que hicimos y la mentoría acompañando a un proyecto particular, es porque es una cuenta que creció mucho y necesitábamos que sea más rápido, que el onboarding de las personas sea más eficiente. Bueno, después obviamente lo que tiene que ver con el desempeño, tiempo desde que ingresa hasta que esa persona puede ser con productiva. Yo me refiero, no sé si es el mejor término, pero bueno, me refiero a que la persona sea capaz de poder tomar tareas con autonomía, que pueda resolverlas por su cuenta. Y por último, también permanencia en la empresa. A ver, sobre todo en los primeros meses o primer año, hemos tenido rotación, está asociada al onboarding o no. Pero, a ver, creo que lo que estuvimos conversando, como ustedes ven, no tiene una limitación dada por dónde estamos físicamente. Lo que tenemos que ser creativos en cómo lo implementamos y recordar que cambian cosas. No es lo mismo estar en la oficina que estar remoto, pero sí podemos hacerlo. Si tenemos esto en cuenta y buscamos la vuelta de cómo resolver los entrenamientos, las actividades, el que la persona forme parte, el hacer juegos, el integrar a los equipos, tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a eso, pero también necesitamos no solamente nosotros saber usarlos, sino también entrenar a nuestros equipos para que ellos puedan cuidar que la experiencia de un colaborador que está remoto pueda ser igual y con los mismos mensajes que alguien que está presencialmente. Nada, se nos fue el tiempo. Pero bueno, gracias a todos por colaborar, era la idea. Gracias. Quedamos en contacto. Si tienen ideas, quieren compartir, quieren preguntar, siéntanse a gusto de contactarme. Acá, si alguno no tomó, tienen mi tarjeta, chocolate, lo que quieran. Gracias por haber venido. Bueno.